La violencia sexual cambia la estructura psicológica de las mujeres que la viven, afecta sus relaciones de pareja y la relación que tienen con ellas mismas, ya que se sienten culpables, deprimidas, avergonzadas y muchas veces responsables, y por lo general la ocultan. Socialmente se les revictimiza, cuestiona y culpabiliza. Es por ello que pocas veces se denuncia. Hoy, en Diálogos en Confianza, mujeres sobrevivientes de violencia sexual. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este viernes en Diálogos en Confianza hablando de este tema. Ustedes recordarán que el pasado 27 de abril hablamos sobre los hombres sobrevivientes de violencia sexual. Por eso quisimos tratar este tema, porque ese día recibimos muchas llamadas, comentarios a través de las redes sociales que nos decían que habláramos de las mujeres que han sufrido violencia sexual, y pues por eso quisimos hacer este programa. No quisimos dejarlo para más tiempo, porque creo que es un tema que es una obligación para nosotros como programa, como Diálogos en Confianza, que lo hemos tratado a lo largo de tantos años, pero que los testimonios que nos vienen a compartir necesitan voz, necesitan platicar su experiencia para que otras mujeres también estén alertas, y sobre todo que también nos compartan lo que han vivido y de qué manera nosotros como programa y como especialistas podemos ayudarlas a salir adelante. Les agradecemos profundamente cada historia que nos comparten en este programa. Y Óscar Virués, como siempre, estarás pues muy atento a todo lo que nos digan nuestros televidentes. Precisamente sí, yo creo que hoy es un tema muy importante. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan, igualmente mi querida Carmen. Sí. Para seguir, de hecho, el programa a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También está la página de Facebook de Diálogos en Confianza, ahí pueden encontrar el Facebook Live. Nos pueden igualmente mandar los comentarios, las preguntas y seguir el programa en vivo, además de que lo pueden llevar a donde ustedes vayan. Está abierta también la línea telefónica y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicanas. Desde luego también a todas las personas que hoy se dan cita aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, y por supuesto a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal. Bueno, el día de hoy, pues como decías y decías muy bien, es un tema muy importante. Para nosotros en Diálogos en Confianza es toral. Desde luego la violencia pues no tiene por qué existir, permitirse, darse, pero no solamente es una postura de, porque lo pidamos o lo deseemos, entonces va a suceder de forma mágica. Es una estructura social, cultural que venimos arrastrando mujeres y hombres desde hace muchísimos años, diría yo que desde el comienzo de la humanidad. Pero por eso es muy importante pues sensibilizarnos, hombres y mujeres, e ir hacia lo profundo del tema para intentar averiguar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que debemos hacer. Pero todas y todos. Entonces, pues sí, desde luego que la invitación es para que nos compartan a lo largo del programa pues todos sus comentarios y sus preguntas, y pues los vamos a agradecer profundamente. Así es, Óscar, y le doy la bienvenida a nuestros especialistas. Bárbara Illán, consultora en temas de justicia y género. Bienvenida, Bárbara. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Laura Martínez, psicóloga y directora y fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, ADIVAC. Qué gusto estar nuevamente contigo en este panel. Muchas gracias por la invitación. Ana Laura Rosas Bucio, psicoterapeuta y directora del Centro de Capacitación Profesional, Industrial y Profesional CCAPIP-SC. Bienvenida. Gracias, buenos días. E Iván Estrada, facilitador de grupos de reeducación de hombres, Gendes AC. Bienvenido, Iván, nuevamente. Muchas gracias, Carmen. Pues vamos a comenzar con un sondeo que realizamos con ustedes, nuestro público, donde les preguntamos si alguna vez han vivido algún tipo de violencia sexual, y esto nos respondieron. Sí, pero es como de que soy una persona de que si le gritan algo y es como de que no me dejo. Hay hombres que sí, como que lo han intentado, sobre todo en el metro, pero
Yo no me quedo callada. Vas con tacones o una falda porque por X cosa que tienes que ir bien a la escuela, te empiezan como que a gritar, a acosar y es terrible, la verdad. Tengo conocidas que la han sufrido y pues no es muy grata la experiencia. Me he visto de una manera, pero no es para provocar, simplemente porque así me he visto. Y al momento que la calle una vez me dio una nalgada y pues como que me saqué de onda y pues es incómodo, la verdad. Tengo conocimientos gracias a sus experiencias, pero afortunadamente no la he vivido. Lo típico en el metro, esto de los arrimones y así, está horrible. Uno tiene que usar a fuerza el metro y sí, o sea, se pasan de empujones, ¿no? Eso sí. No creo que me haya afectado así tan gravemente como lo sería una violación o algo así. Queda un mal sabor de boca y hasta pues trasciende más de un mes, 2 meses y todavía tengo terror y tengo que subir nuevamente al metro. Gracias a todas las personas que respondieron a este sondeo y creo que muchas coinciden el tipo de violencia que a veces lo hacemos como invisible, ¿no? Cuando alguien te dice algo porque te vistes de tal manera, porque traes un escote o porque en el metro alguien se te acercó. Entonces, ese tipo de cosas a veces las dejamos pasar, pero tenemos que hacerlas visibles, saber que sí nos están violentando. Así es. Y Óscar Virués ya está en los comentarios en las redes sociales y tú tienes uno que hacer para que empecemos a platicar justamente de esto y vayamos identificando y definiendo lo que es la violencia sexual. Precisamente, y creo que acabas de tocar una palabra y un punto que además es muy cotidiano. Cuando se naturalizan las cosas, cuando se invisibiliza la violencia y no nos damos cuenta. Decía un autor español, los micromachismos. Pues, son, bueno, Exacto. era una definición por darlo a conocer, pero es el machismo en su más pura expresión a nivel cultural, social, político, económico, por donde quieras verlo. Pero sí, pues la opinión de la mayor parte de las mujeres, que además es inevitable decirlo, es muy triste, pero sí la mayor parte de las mujeres han vivido violencia sexual. Y todo esto es del día a día. ¿Por qué quiero leer este comentario? No quiero hablar en contra de absolutamente nada, pero creo que esto es justamente lo que va a ubicarnos un poco más. Mateo Palma nos comparte. Bueno, son culpables las mujeres, dice, si no denuncian. Y no solo violencia sexual, cualquier violencia. Ellas se dejan argumentando que la otra parte tiene más fuerza, pero a la mano tienen zapatillas, sartenes, así que obliguen a los demás a que las respeten. Así de sencillo es la opinión de Mateo. ¿Es así de sencillo? ¿Es sencillo para las mujeres vivir con todo esto desde que son pequeñas incluso? No, claro que no es sencillo. Claro que no es sencillo y tiene que ver con, de alguna manera, naturalizar hechos en donde nosotras somos culpables de algo que no es nuestra decisión. Nosotras no hemos decidido que el otro busque violentarnos. Y entonces, lo que está diciendo el compañero es que tenemos que estar a la defensa y a la defensiva, o sea, siempre, lo cual además sí es desde que somos niñas. Así ha sido, pero eso no es nuestra bronca. Nosotros no hemos tomado la decisión de ser violentadas. Y no se nos violenta además por traer tacones o por traer falda, porque entonces, ¿cómo explicamos los eventos a las niñas o a las mujeres mayores o sea, en general? No tiene que ver con eso y ojalá fuera tan sencillo como poder agarrar el tacón o el sartén y defendernos. Yo creo que no, yo creo que sí hay que tener como mucho cuidado en lo que se llega a decir en algunas ocasiones. Sí tenemos que estar ubicados que estamos en una sociedad que es muy sexista, ¿no? Y en una sociedad en donde por el simple hecho de ser mujer ya se te está utilizando y se te están diciendo cosas soeces en la calle. Creo que todas las mujeres hemos vivido violencia en la calle, violencia dentro de la casa también por discriminación. Y otra vez vuelvo con lo que comentábamos en el otro programa, hay mandatos sociales, ¿no? Y estos mandatos sociales en muchas ocasiones sí hacen como un detrimento de uno de los géneros, ¿no? Y desafortunadamente habla un poco este comentario también de muchos mitos que hay también en torno de la violencia, ¿no? Entonces era importante que definiéramos de una vez, ahora que estamos comenzando el programa, ¿qué es la violencia sexual? Perdón. No, adelante. Es que es un uso y abuso de poder. O sea, eso es, a grandes rasgos, es un poder que está utilizando
una persona o varias en contra de otra y en donde la otra persona no tiene la posibilidad de evitar esa situación violenta. ¿Por qué? Porque no nos educaron en esta sociedad a responder ante una situación de esta naturaleza, ¿no? O sea, llegan, te tocan y lo único que haces es así como Te paralizas. sí, te quedas paralizada, ¿no? No sabes qué hacer, no sabes cómo responder. Tal vez en algunas ocasiones sí llegan a responder algunas mujeres, pero las que llegan a responder pues no están vivas, ¿no? O sea, hay muchas que están matando, ahorita se está dando mucho el feminicidio, hay muchas mujeres que aparecen muertas y que ya muertas las violentan o antes de matarlas las están violando sexualmente, ¿no? O sea, la violencia contra las mujeres es una problemática que nos está aniquilando, o sea, que está aniquilando un ser humano a otro ser humano y que no se dan cuenta, la sociedad no nos damos cuenta de la magnitud de la problemática, ¿no? Yo diría, agregando a lo que está señalando atinadamente Laura, que la violencia sexual tiene escalas. Que va desde la simple mirada cuando te revisan de arriba abajo, ¿no? Cuando casi le dice a la persona, me regresa mi ropa, en su mirada, ¿no? Hasta una violación. Obviamente toda esta escala no siempre es sancionada por las leyes, ¿no? La sancionada es cuando hay un tocamiento o cuando hay una violación. Esas dos partes son las que la ley sanciona, pero hay otro tipo de violencia y el acoso, que tiene sus peculiaridades, sus asegúnes. Pero digamos, el acoso sexual también es una forma de limitarte. En Europa dicen que el acoso es una forma de discriminación, porque yo impido que tú te desarrolles. Te estoy acosando todo el tiempo, y entonces tú no te puedes desarrollar. Te limito. Y en el fondo, coincido con Laura, tiene que ver con el poder, pero ahora también tenemos que identificar que es un tema de odio. Es un tema de odio, claro. Yo odio a las mujeres, entonces te voy a limitar, yo te voy a agredir. Y por otra parte, es difícil evitar una agresión sexual en toda esta escala, porque aún en la violación, porque hace un mes, creo, o menos, vi una noticia de una bebé que había sido agredida sexualmente gravemente en Jalisco. Y entonces, bueno, ahí, ¿cuál sería la recomendación si nos vamos con ese comentario? Ni pegarle con el biberón al agresor, ¿no? Es decir, la víctima queda imposibilitada. El miedo paraliza. No es tan sencillo. A veces cuando estamos en una situación violenta, un secuestro, un robo, te quedas paralizado, hombres y mujeres. Así es. Claro. Entonces, no puede haber recetas sencillas de defiéndete, no importa. Además de que tenemos problemas ciertamente con la asertividad, es decir, hemos sido educadas en particular las mujeres para no decir no. Así es. Y lo vemos como mal, es agresiva, ahí se defiende. O sea, ponderamos a la mujer callada, tranquilita, a la que todo dice, y en general México es un país con problemas de asertividad, ¿no? Desde que te ofrecen algo para comer, no, cómaselo, bueno, está bien, ¿no? Y se lo empiezan a comer, ¿no? Sí. Entonces, eso llevado a los temas de violencia sexual es un costo terrible para nosotras las mujeres, ¿no? Iván. Sí, y en ese sentido creo que algo fundamental, regresando a los comentarios, es que la única persona responsable de la violencia es quien la ejerce. Así es. No quien la recibe. Pero como hemos naturalizado la violencia, es decir, ha estado en la estructura de cómo convivimos, habría que hacer como el espacio para comentar que eso se ha producido históricamente, es decir, no tiene que ver con nuestros genes, ni con nuestra biología, ni con una cuestión natural. Le hemos dado un carácter de natural, le hemos socializado lo biológico, como diría Pierre Bourdieu, ¿no? Y hemos socializado, hemos biologizado lo social. Y desde ahí hemos construido las relaciones de fuerza, las relaciones de poder, en realidad desde un punto de vista masculino, y es por eso que los hombres tenemos estructuralmente y socialmente ese poder, y se ha estructurado también para dominar, es decir, tiene una función social. Desafortunadamente la función social es dominar y someter,
¿Y a quiénes sometemos? A los cuerpos con los que podemos, a los que socialmente se han vulnerado. No es que las mujeres sean débiles, es que se han vulnerado y se ha debilitado su capacidad de desarrollo históricamente, durante más de 5,000 años, cuando menos en sociedades patriarcales, ¿no? En las sociedades históricas. Y en ese sentido, yo creo que tenemos una gran responsabilidad los hombres que no hemos asumido y que no hemos querido asumir por los privilegios y también porque le hemos dado un carácter de natural a estas estructuras tradicionales donde nosotros tenemos que ser el que manda, nosotros tenemos que decirle a la mujer cómo actuar, a dónde vestirse, a dónde ir, ¿no? Cómo moverse. Y también por eso responsabilizamos, es decir, revictimizamos a las mujeres al decirles, ¿por qué ibas vestida así? ¿No? ¿Por qué no te defendiste? ¿No? Si eran 5 hombres con una navaja además, y tú sola, ¿por qué no te defendiste? Y se vuelve algo como paradójico y contradictorio, pero se sigue utilizando ese tipo de argumentos porque seguimos ocupando el privilegio. Tenemos una ceguera construida desde ahí los hombres. ¿Cómo identificamos que somos víctimas de violencia sexual? Creo que sí está naturalizada la violencia, ¿no? Todas hemos vivido violencia. Yo creo que sin excepción, todas las mujeres que están aquí hemos vivido violencia en la calle, hemos vivido violencia. Pero, como decía Bárbara, te tienes que aguantar, ¿no? Tienes que mediar, ¿no? Tienes que ser pasiva, tienes que ser, ¿no? Y entonces, a veces estas violencias, hay muchas violencias que ya las dejamos pasar y van creciendo, como dice Bárbara. O sea, sí empiezan desde algo muy, muy pequeño, una palabra tal vez, ¿no? Empieza un empujoncito, ¿no? Y va subiendo, y va subiendo. Y vamos a seguir platicando de cómo identificar la violencia sexual después de esta pequeña pausa que hacemos. No se vaya, volvemos. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia sexual como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Cuando yo entré a la primaria, mi madre se vio en la necesidad de dejarme vivir en casa de mi abuela. Vivíamos 2 primas, un primo que vivía en la casa de junto, pero que pasaba todo el tiempo allí, y yo. El tiempo que estuve allí viví abuso de parte de este primo mayor, de 16, 17. Yo tenía 6 años. No fui la única que fui abusada. Nos abusaba a las 3, a mis 2 primas mayores y a mí. Yo era la más pequeña. Nos tocaba, nos obligaba en ese momento a tocarlo a él. Mis primas inclusive sé que tuvieron que hacer sexo oral. Ahora entiendo que era sexo oral. A mí me daba mucho asco. Lo intentó una vez conmigo y yo no pude, vomité. Pero era una cosa cotidiana. La última vez que mi primo había intentado algo, había intentado llegar a una penetración, lo cual había sido realmente muy doloroso. ¿Cuáles son las repercusiones? Son muchas, porque no solo es una concepción diferente de la sexualidad como algo malo. En cuanto a relacionarme con las personas o a mis relaciones, sí fue un asunto que cargué muchos años. Tenía novios en la adolescencia como cualquier adolescente, pero era una persona que permitía una y otra vez como un cierto tipo de abuso. O sea, ya no era un abuso de ese tipo. Yo era muy reservada en el aspecto sexual, tenía siempre miedo, había incomodidad con mi cuerpo, incomodidad con mi sexualidad. Era una cosa complicada, pero permitía en cambio mucho abuso emocional, conductas agresivas, verbales conmigo, lo que ahora entiendo que se llama maltrato psicológico.
y tenía una autoestima muy baja, o sea, realmente no sentía que yo fuera merecedora de tener una relación sana, ¿no? Que yo fuera merecedora de una serie de cosas buenas. El abuso no es algo que uno salga y sane y salga triunfando, ¿no? Sí, o sea, triunfar es aprender a vivir con ese dolor que está ahí siempre, porque es algo que puedes trabajar, que puedes hablar con los otros, pero es algo con lo que aprendes a vivir. El abuso está ahí, siempre, siempre. Muchísimas gracias a este testimonio anónimo por compartirnos su historia, que ha sido difícil, tanto para relacionarse con una pareja como vivir con eso por mucho tiempo. Ahora ella, como bien lo cuenta, está identificando que lo que vivió realmente fue un abuso, fue una violación por parte del primo. ¿Cuántas familias de este país tienen que dejar a los hijos por trabajo en la casa de la abuelita, de un familiar, a veces hasta de los vecinos, porque no hay otra opción? Pero ¿cómo, como padres de familia, podemos identificar que nuestro hijo, nuestra hija está en una situación de riesgo y que puede ser víctima de violencia sexual? Yo creo que se relaciona un poco con lo que ya decía Laura. Es decir, ¿cómo identificamos que alguien ha vivido un abuso? A veces es simplemente por ciertos cambios de conducta de la persona o del niño o de la mujer, pero que tiene que ver con que me siento incómoda. Así. O sea, ese es el parámetro. Cuando yo no me siento bien, siento que algo no está funcionando, desde un acoso hasta una cosa tan grave como puede ser lo que decían en la cápsula, que fue una violación. Sí. Porque obviamente la violación no solo es una penetración vaginal o anal, sino que implica también el sexo oral. Es una forma legalmente de considerar que ha habido una violación. Ya no podemos hablar de abuso, porque el abuso sexual, aunque ese es el nombre que le pusieron atinadamente al programa, tiene que ver con los tocamientos solamente. Pero cuando hay algún tipo de penetración anal, bucal o vaginal, ya constituye un delito de violación. Sin embargo, la ley tomó este concepto de abuso sexual, que venía de la psicología, para incorporarlo porque era un exceso en el uso de la persona. Pero yo creo que ahí lo podemos identificar con mucha claridad cuando hay esta variación de cambios de conducta, hay reserva, los niños no quieren hablar o simplemente dicen, no me quiero quedar ahí. Es decir, los padres tenemos que ser receptivos cuando nos dicen, no quiero. Y viene con el comentario de la asertividad. Es decir, si a mí mi hijo o mi hija me dice que no quiere, debo de respetar. El problema que tenemos mucho en México es que consideramos que los niños obedientes son los buenos niños. Sí, claro. Y la verdad, no. Nos hemos equivocado. Los niños que nos dicen no, hay que respetar el no y mejor educarlos para que aprendan a decir no, ponerle límites al otro. En muchas ocasiones te dicen, no pongas límites, ¿para qué lo haces? O sea, no tiene caso. No, sí tiene caso. Claro. Sí tiene caso. Sí. Yo creo que ese es el problema precisamente de la violencia sexual. O sea, la violencia sexual es un problema social, ¿no? No es un problema ni de cuestiones de sexualidad, ¿no? Es un problema de la sociedad, de cómo la sociedad te dice cómo tienes que ser cuando eres hombre o cuando eres mujer, ¿no? Y cómo te educan a los niños, a los chiquitos, a las niñas, cómo las educan para dar una respuesta. Los niños y las niñas, cuando tú les dices, cuando empiezan a hablar y les dices, haz X cosa, y siempre te dicen, no. Acércate a la señora, no. Y tú eres, la persona adulta es la que las enseña. Claro. Acércate a la señora, salúdala, sí. ¿no? Y entonces ahí es a donde los límites se están trastocando, ¿no? Ahí es a donde hay como un doble mensaje también para los niños y las niñas, ¿no? ¿Y cómo podemos identificar que un niño o una niña ha vivido violencia sexual? Quienes se dan cuenta son las cuidadoras, los cuidadores, los papás, las mamás, que empiezan a ver de repente que el niño o la niña que hacía ciertas conductas ahora ya no las hace. No te puedo decir un ejemplo de que ya no se quiere quedar con el abuelito, por ejemplo, ¿no? O que no se quiere quedar con la abuelita, ¿no? El otro día yo en la calle estaba en mi casa y escuché una niña con un llanto terrible. Salgo
veo a la señora, digo, ¿es su hija? No, yo la traigo con su abuelita, pero no se quiere quedar con la abuelita. Digo, o sea, ese es un foco rojo. O sea, hay que preguntar por qué la niña no se quiere quedar con la abuelita. Hablo con la abuelita, me dice, ay, es que es una niña muy berrinchuda, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que tener como las antenas bien arriba como personas adultas y poder detectar, no tener miedo. O sea, porque a veces sí nos da miedo, a veces sí decimos, híjole, es que si le pregunto más, ¿qué Muchas tal veces si son me amenazados y por eso no hablan. Así es, ¿no? Pero y además desde el inicio la educación es no hables, no juzgues, no, o sea, tú eres un Respeta menor a los de edad, mayores. una menor. Quédate entonces, callada, Y es un y además en secreto. donde la sexualidad femenina siempre tiene que estar guardada porque es sucia, porque es vergonzosa, o sea, menos podemos hablar de estas cosas, ¿no? Y otro punto que es el único tesoro que tiene una mujer, o sea, es decir, todo lo que está El peso, lleno, sí, el sí, peso Todos los enorme que mitos, se le sí, pone. todos los mitos que hay en torno Miren, a déjenme la- compartirles algunos comentarios. Yo le agradezco a todas las personas que nos escriben. Alex Kiab dice, decir que las mujeres, y es que esto, pues gracias a varios comentarios que han llegado donde dicen, bueno, es que la educación tendría que comenzar desde las mujeres hacia las mujeres y los niños, responsabilizando solamente a las mujeres como si de allí partiera entonces esta violencia sexual hacia las mujeres y hacia los hombres también. Entonces dice, decir que las mujeres somos las que educamos a los varones y que por eso tenemos la culpa es revictimizar a la mujer. No, hombres y mujeres, la sociedad entera educamos a nuestros niños. Los educa también la televisión y los medios de comunicación. Los educan los ejemplos que ven en su casa, que me parece vital, desde luego. Y hay otro comentario, dice, una mujer, lo voy a hacer anónimo, íbamos en la primaria, mi hermana, mi prima y yo, de 12, 10 y 8 años respectivamente. Entonces, cuando salimos a mitad del camino, un hombre en su bicicleta se detuvo y nos preguntó una dirección. Cuando de repente, entonces, sacó su pene, nos lo mostró y se empezó a masturbar. Nosotras nos quedamos paralizadas. Cuando eyaculó, se fue y a mí me dio mucho miedo. Nunca lo platicamos, parte de lo que hablábamos aquí. Paralizarse, no poder hacer absolutamente nada, pero no solamente es en ese momento, en el presente que evidentemente la marca. ¿Qué hace una niña de 8 años con toda esta información, con toda esta, bueno, no información, con esta violencia, con esta exposición? ¿Cómo actuar? ¿Quién le ha dicho si pasara algo así? Y 2, ¿cómo llegar entonces a casa y contar esto? O mejor me lo guardo, yo tuve la culpa, lo provoqué. Desde esta edad comienza precisamente todo esto, que son una bola de mitos que hemos guardado y alimentado muchas personas que somos responsables. A. Hernández nos dice, bueno, no creo que sea tan sencillo como lo vemos, el caso de prevenir la violencia sexual. Yo también digo, pero ¿por qué se dejan? Y no comprendo bien el comentario, pero dice, no sé si está cuestionando al final o si está aseverando, pero se sienten bien estando dominadas y con mucho temor. Este es otro gran mito que también ha permeado durante muchísimos años. Que entonces, cuando yo como mujer soy dominada por un hombre, eso me hace sentir protegida o que esta fuerza es la que me atrae entonces de mi pareja del otro sexo. La verdad es que yo creo que, bueno, ya lo profundizarán ustedes ahora mismo, pero yo creo que también se trata de una ola de mitos. Carlos Zamora nos dice, excelente tema e interesante, pues con respecto a quien dice de la falta de respeto a la mujer, data de muchos siglos. Mi opinión, creo que está, cuando esta comienza con la moda, cuando la mujer comienza a destaparse o a desnudar su pecho, y así lo pone, porque eso es provocar. Mientras otras usan faldas muy apretadas y van diciendo sígueme o simplemente para lucir su anatomía, pero si depende del lugar en donde se muevan, pierden su estatus y equilibrio, ya que el hombre es muy morboso, pero todo va aunado a la falta de pudor o de inhibición y exhibición. Y es cuando el hombre crea esa falta de respeto y la televisión influye mucho también como ciertos personajes Oscar, de ya comedia. todos los especialistas quieren comentar porque están así escuchando. Yo pero sé, ya aquí hay muchos. Yo sé, nada más déjenme agregar un comentario más, porque sé que todo esto, pues sí, evidentemente merece una respuesta. Otra vez, forma parte de
Es que si los hombres por naturaleza somos morbosos, pues yo Es justificar. diría, o sea, La acción. el morbo es natural entre los hombres. Y había otro comentario, también lo voy a hacer anónimo, de una mujer que decía, tengo una hija, o no me acuerdo si tenía más hijas, pero salen de pronto los fines de semana, llega el camión de la basura y salen varias de las familias, ayudan las niñas y los niños de distintas casas a llevar los botes y está bien. Pero entonces un niño de aproximadamente 8 o 10 años le dice, mira, ahí va tu vieja, refiriéndose a una de las niñas. Y el papá, entonces, de este niño, se ríe y le celebra la broma, ¿no? Y es como que le parece muy gracioso. La mamá, precisamente, de esta niña, pues no le puede decir nada, porque entonces se expone tal vez a que pueda haber mayor violencia. Pero desde aquí, es decir, está la educación y es tan claro como eso. Sí, la educación depende de las mujeres, es responsabilidad de hombres y mujeres. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar ante este tipo de conductas donde también es violencia? Referirse a las mujeres como parte de mis posesiones. Claro, como lo decía el comentario, o sea, van vestidas de cierta forma y ya traen un letrero de sígueme, estoy expuesta. Nadie andamos por la calle exponiéndonos así. Y ahí es donde justamente, como decía el dicho popular, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Educamos con el ejemplo. Los comentarios ahorita de estos testimonios lo que nos dicen es que educamos con ese tipo de prácticas. Educamos hombres y mujeres, por supuesto, a los hombres desde un lugar muy cómodo, donde nos desresponsabilizamos y en este sentido construimos una ceguera masculina. No vemos lo que nos toca hacer a nosotros. Es decir, los hombres en general, en la mayoría de los hogares monoparentales, educamos desde la ausencia y responsabilizamos a las mujeres porque, mujer, ¿tú por qué no le educas? ¿Por qué educaste a un machito así? Claro. ¿No? Y claro, yo no tengo nada que ver porque a mí no me toca la crianza, ¿no? Entonces, desde la lógica de género, desde la ideología en la que yo me construí como hombre, a quien le toca eso es a las mujeres. Y claro, esta forma tan natural como apropiarme del cuerpo de una niña, ¿no? Otro niño, y que el padre lo celebre, es algo tan natural y tan normalizado. Bueno, natural no porque sea parte de la naturaleza, lo vemos como natural, lo nombramos como natural, le damos un carácter de biológico, pero en realidad no es así. Hay una serie de estructuras sociales, de estructuras históricas que han construido la opresión de las mujeres como clase social. Y eso lo hemos dejado de ver, es más, no lo queremos ver e insistimos porque entonces educamos desde el miedo también, ¿no? Ese miedo generalizado que se vive en las calles, donde no solamente los cuerpos de las mujeres, sino los cuerpos de las niñas son apropiados por los hombres, por la cultura. Educamos, por ejemplo, también con las revistas. Todas las revistas para hombres objetualizamos a las mujeres, ¿no? Hay una estructura de cosificación simbólica permanente en las mujeres. Y eso educa después hacia la violencia sexual, hacia la violencia simbólica que después se da en los feminicidios y en las violaciones. Y en esa educación para el miedo también a las mujeres nos educan. O sea, díganme qué mujer no tiene miedo de ser violada desde que somos niñas. Claro. Tal vez no lo dijeron. Yo no puedo decir que mi madre me dijo, ten cuidado de que te van a abusar o violar, pero ten cuidado de los hombres, ten cuidado que no te toquen, o sea, siempre había, y desde que eres una niña chiquitita, hay esta indicación de que algo malo va a pasarte, ¿no? Entonces, con ese miedo, con el factor sorpresa de que el agresor no nos avisa que va a suceder, y entonces pues estamos paralizadas, sin esa asertividad, sin ese creerle a los niños también, o creernos a las mujeres, porque entonces cuando una mujer decide denunciar es, bueno, ¿cómo venías vestida? O ¿qué hiciste tú? ¿O por qué no te defendiste? Pues entonces es bien difícil hablar de la violencia, además del tema vergonzoso que tiene hablar de nuestra sexualidad, ¿no? A mí me parece que esto que tú comentas es importantísimo. Dicen por ahí que el famoso cuento de Caperucita Roja es esta advertencia a las niñas de cuidado. Hay un lobo feroz que traducido es el submundo, son los hombres. Pero yo quisiera comentar en el tema de los mitos. Los mitos... Y los mitos me los cuentas después de la pausa, Bárbara. Perfecto, va. Ya regresamos.
La Organización Mundial de la Salud define a la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Este fin de semana a las 11 por el 11, Diálogos está contigo. El sábado seguimos incursionando en el mundo digital y es momento de hablar de las redes sociales. Con aproximadamente 500 millones de usuarios de Internet en el mundo, las oportunidades de conexión son infinitas. Hoy es posible interactuar con una persona del otro lado del mundo y nuestros mensajes pueden ser vistos por miles y miles de personas. Sin embargo, así como hay ventajas, también existen riesgos asociados. Descúbrelos con Rocío Brauer. El domingo hablaremos de lo que significa rogar amor. ¿Te suena conocido? Bueno, pues lo que nos debe quedar claro es que podemos ser amados sin necesidad de rogar ni mendigar amor. Los caminos de la vida siempre nos desafían. Lo importante es transitarlos y crecer. El poeta mexicano Amado Nervo decía: si no te quieren como tú quieres que te quieran, ¿qué importa que te quieran? Óscar Virués y Sandra González Rull te esperan. Se podrían vivir varios, no sé, traumas psicológicos a lo mejor. Puede tener depresión, ansiedad. Pues yo creo que en su actitud. Esto le puede ocasionar daños a la salud y daños para interrelacionarse con otras personas. Su comportamiento en cuanto a la sociedad se vería reflejado por lo que le ha pasado. Falta de confianza en autoridades. Creo que es trascendente porque en su vida, pues lo primero es que los hombres van a hacer algo así como tétrico, ¿no? Pues se queda clavada la idea en la mujer de, pues sí, ese momento de desagrado. Puede ser una persona traumada, pero yo creo que si toma terapia y tiene el apoyo de las personas correctas, pues puede salir adelante. En definitiva no creo que sea fácil, y menos dependiendo de cómo le afecte a la mujer. Sin embargo, creo que hay, no sé, asociaciones o hay grupos de ayuda que pueden hacer que la mujer pueda salir adelante. Puede ser para bien porque puede ya no repetir el mismo patrón. Piensas que esa es la forma que hay de vivir y te acostumbras a ello, no haces nada. Y muchas veces, aunque lo sepas, no dices nada por miedo. Es fácil cuando tienes el apoyo de la gente que te comprende o te apoya, y es difícil cuando no, y dicen que uno lo provoca sabiendo que no es así. Creces con mucha inseguridad y piensas que lo que viviste pues te va a volver a pasar. No es algo que se olvide y creo que siempre lo recordarás. Gracias a todas las personas que respondieron a este sondeo. Estamos hablando de mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Vamos a seguir profundizando en las consecuencias que se tiene cuando una mujer pasa por una violencia sexual. Pero Bárbara, nos quedamos con los mitos contigo. Sí, yo creo que los mitos tienen una función muy importante. Por una parte, culpabilizan a la víctima y desculpabilizan a quien hace la violencia. Esa es su función. Tú siéntete culpable, yo estoy liberado, porque las mujeres así es, porque la vida así es. Y Naciones Unidas ha dicho algo muy interesante. Ha dicho que la violencia contra las mujeres es un problema para las mujeres, no de las mujeres. Entonces, ¿de quién es el problema? De quien lo ejerce. Y en general, en muchos países no hay políticas públicas para quien tiene el problema. Entonces, aquí vemos que el problema no lo tenemos las mujeres. Para mí es un problema la violencia, pero el que tiene el problema es quien ejerce la violencia. Entonces, esto cambia mucho la dinámica de cómo debemos entender los mitos. Entonces, todos esos mitos lo único que sirven es para tapar un iceberg en donde no hay una responsabilidad, como bien decía Iván. Los hombres no se quieren hacer cargos. Y por otra parte, ¿qué podemos ahí ayudar las mujeres en ese tema? No es nuestra responsabilidad, pero sí debemos de enfrentar todos los tipos de violencia, pequeños o grandes. A veces con fiereza, porque muchas veces nos dicen, no tiene... No,
sí lo tiene. Sí tiene caso, Yo claro. a veces pienso que incluso pequeños asuntos de violencia que hay en el súper o en el tráfico, yo comento con mis hijas. Es una cuestión de escuela. Hay que hacerlo, es un asunto pequeño. Pero aprende cotidianamente a poner límites al otro, a confrontarte con el otro. Te pueden decir que no vale la pena, pero lo vale para ti. Así porque es. es un ejercicio de poder. Y eso tenemos que aprender las mujeres. Hacer ejercicios cotidianos de poder en todos los espacios, mercados, restaurantes, vida cotidiana. Esa creo que es la forma más fácil de ir combatiendo esta violencia sexual. Completamente de acuerdo. Y la información es poder también. Y por eso Claro, desde la educación es muy importante. Y este comentario justamente nos lo dice. Buenos días, una pregunta. Cuando yo era chica tenía 9 años y 2 niños más grandes que yo me dijeron que me bajara el pantalón y el calzón. Se rieron y sacaron, lo voy a leer de forma textual, sus asquerosos penes y los introdujeron dentro de mí. Lo hacían muy seguido. Yo no sabía nada por qué lo hacían y eso no se vale. Lo hicieron durante 1 año. ¿Eso es una violación? Pregunta. Claro. Porque yo no sabía que me metían sus penes en la vagina. Y bueno, y pide por favor que sea anónimo, desde luego. Claro. Sí, Pero sí, sí. desde el no saber qué es una agresión sexual, qué es violencia sexual, qué es una violación, qué es el abuso sexual, este desconocimiento por gran parte de la sociedad y por qué es importante saber puntualizar cada una de las cosas. Sí hay que tener bien claro que una cosa son los tipos penales y otra cosa es la violencia sexual. Una violencia sexual no es forzoso que haya una penetración. Con que te muestren los genitales, si a ti te está afectando, no te gusta eso que están haciendo, eso es violencia sexual, ¿no? Si nada más, como algunas personas llegan a decir, es que nada más se me pegó, eso es violencia sexual, que estén pegando sus genitales contra los tuyos. Tu cuerpo. O tu cuerpo, o sea, eso es violencia sexual. O sea, sí tenemos que diferenciar lo que es lo legal y lo que es lo psicoemocional, lo psicosocial, porque esas cosas psicosociales, estas cosas que vives en la vida cotidiana, en la calle, nos genera problemas, que nos den una nalgada o que nos digan, mira, ya te están creciendo los pechos, mira, vas a estar bien buena. O sea, esas palabras soeces del cuerpo, ¿no? O sea, rompen con lo que tú traes en ti misma. Tienes los límites, sabes que hay límites y los otros no respetan esos límites. Y entonces el hecho de que te sientas tú mal, que te sienta incómoda, que te incomoden esos comentarios, esa es violencia sexual. O sea, sí lo tenemos que identificar así. Pero muchas personas lo bloquean porque no quieren quizá sentir nuevamente lo que vivieron en ese momento. Lo bloquean y a lo mejor hasta que toman una terapia es cuando se dan cuenta de lo que pasaron, que realmente fue una violación. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas que esos eventos los bloquean de su vida, de su mente, y entonces tienen que acudir a alguien para darse cuenta de lo que vivieron y salir adelante? Mira, te voy a decir que uno bloquea por algo. Te voy a explicar brevemente cómo funciona la mente humana. Tenemos algo que se llaman mecanismos de defensa y que es la manera natural, psicológica, de defendernos ante las situaciones dolorosas. Y entonces bloqueas porque te duele. Y lo vas a bloquear todo el tiempo que sea necesario hasta que la mente, el cuerpo sepa o sienta que es posible hablarlo. A veces es en una terapia, a veces es antes, pero cuando empiezas a reconocer que sí, es que no me acordaba, pero ya me acuerdo, o pensé que no era importante, pero ahora creo que sí lo es, entonces significa que ya estamos listos para poder enfrentar. Pero entonces, muy importante, el que yo lo haya bloqueado, el que lo haya olvidado, el que lo haya minimizado, el que lo haya decidido callar, son maneras de defendernos ante lo doloroso. Y entonces hay autores, por ejemplo, hablando de síndrome postraumático, que es como se le llama las reacciones psicológicas
que se tiene después de un evento de violencia sexual, que equiparan el trauma por violencia sexual igual que vivir en una guerra. O sea, vivir una situación de guerra, que creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, y vivir un evento de violencia sexual es igual de desestructurador y lastima. Y como un sismo también, ¿no? Exacto. Y entonces, si lo entiendes desde ahí, entiendes la dificultad también de hablarlo y entiendes entonces la importancia de espacios como estos, de abrir el tema, de educar, de decir las cosas, para que la gente vaya reconociendo y entendiendo que eso sí pasó, que fue doloroso, y que tiene derecho a vivir de una manera diferente, hablarlo, ¿no? Porque este programa, o sea, no es el primero que hacen de violencia sexual, ¿no? ¿Ya cuántos años? 20 años. ¿Cuántos años tiene diálogos? O sea, siempre lo han hecho. Y lo que yo creo ustedes se dan cuenta es que cada vez que hacen un programa como este, cuántas llamadas hay, cuántos mensajes hay, cuántas personas se comunican, cuántas personas nos llaman a nosotras, ¿no? En nuestros espacios de que quieren atención. O sea, está abriendo. O sea, este programa está ayudando a muchas personas a que puedan externar, a que puedan hacer como catarsis, ¿no? A que puedan decir, a mí me pasó y creo que merezco recibir una orientación o un acompañamiento de estas emociones. Por supuesto, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que están diciendo. De hecho, por eso decíamos desde un principio, para nosotros, esta es una responsabilidad, este es un tema toral. Sí. Es doloroso, sí, es muy doloroso, pero lo tenemos que decir desde cómo identificar, aprender a hacerlo. Si estoy viviendo violencia sexual, ¿qué debo hacer con todo esto que tengo? Porque no sabemos actuar, pero hombres y mujeres, de verdad, y creo que es muy doloroso, pero por doloroso que sea, no se va a curar solo. Por eso hay que acotar, por eso también los medios de comunicación somos muy responsables, porque también desafortunadamente, creo yo, en la comedia se ha abusado de este tipo de situaciones. Totalmente. Donde un personaje gracioso va en un transporte público y entonces se le acerca a una mujer y le pega el cuerpo. Y parece que esa mujer goza, además. Exactamente. ¿No? Ese es uno de los principales problemas, como el desvirtuar la realidad y hacer parecer que todas las mujeres gozan precisamente de ese tipo de situaciones y que al final va a ceder porque así son ellas. Brutal, me parece. Y los medios de comunicación tenemos ahí una responsabilidad tremenda. Y es parte también de reforzar los mitos y los rituales de la violencia. Es decir, la guerra cultural que estamos sosteniendo ahorita la humanidad es los derechos humanos contra la violencia. ¿Y cómo nos estructura la violencia? Pues nos estructura en cómo nos educamos, por ejemplo, los hombres en la sexualidad. Y una de las educaciones fundamentales, aparte de las revistas para hombres, de la televisión y de los comentarios de los padres y en la escuela, es, por ejemplo, en los albures, ¿no? Los albures es una forma de ejercer la violencia simbólica y se hacen efectivos en la medida en que los hombres aprendemos desde la secundaria y en la preparatoria y en los espacios de socialización cómo dominar al otro, incluso a los hombres. O las bromas. Claro, exactamente. En la medida en que en esas bromas de doble sentido tratamos como mujer a los hombres. ¿Por qué? Porque es menos hacer sentir al otro hombre o a otra persona, entre más femenino sea, es menos persona, vale menos. Exacto. Entonces, el ejercicio del albur es utilizar la sexualidad masculina y la penetración simbólica, no necesariamente física, para penetrar simbólicamente al otro cuerpo, para dominarlo, para sobajarlo. Derrotarlo. Entonces, esa forma ha sido uno de los elementos torales, como tú bien decías, de lo que nos constituye como masculinos, como hombres. Nos vamos categorizando y educando así. Y entonces desde ahí, por ejemplo, falta mucho por hacer en los grupos de reeducación de identificación y de reeducación de hombres que ejercemos violencia. Por ejemplo, en Gendes tenemos ahí un pendiente y un trabajo que venimos haciendo desde hace más de 10 años, pero donde los hombres no se sienten convocados. Es decir, no es que no suceda este problema y no lo identifiquemos los hombres, pero mientras tengamos el privilegio y mientras ejerzamos servicios sobre ello, no llegamos a esos grupos de reeducación. Por supuesto y afortunadamente, hay grupos exitosos y tenemos generaciones exitosas donde los hombres deciden
y se dan cuenta, pero claro, ya cuando han ejercido muchos tipos O de cuando ya violencias. los han dejado. Cuando ya los han dejado 3 veces, cuando ya hemos destrozado. a eso. O la pues. ley les dice, tienes que ir. acreditar. Solamente ahí, y eso implica que ya la vida de ese mismo hombre y de la familia ha sido pues ya bastante fracturada. Es decir, solamente cuando las consecuencias y los impactos ya reverberan en nosotros mismos es cuando vamos, ¿no? Y eso, ese tipo de prevención, ese tipo de reeducación, yo creo que hace falta, porque ahí es donde está la responsabilidad real, es donde podemos cambiar la cultura y donde tenemos una oportunidad metodológica, ¿no? También para incidir socialmente en la prevención y la identificación, porque yo creo que no hay violencias pequeñas. Claro, No, y hay muchas historias que nos están compartiendo, tanto en las redes sociales, por llamada telefónica, los que están compartiendo aquí en el foro. Agradecemos de verdad enormemente que tengan la confianza en este programa para platicarnos sus historias. No podemos leerlas todas porque creo que el tiempo no nos va a alcanzar, quisiéramos, pero ojalá y alguna de las historias que compartimos esta mañana sea identificable con lo que ustedes están viviendo y que los especialistas puedan orientarlos hacia un camino más sano, un camino donde vayamos acompañados y salgamos, por supuesto, avantes. Y aquí tengo a Lourdes, que te agradezco que estés con nosotros abiertamente compartiéndonos tu testimonio. Tú viviste violencia sexual por parte de un familiar. ¿Cuántos años tenías? Es que no recuerdo bien, bueno, como Más 5 más o menos. ¿Como 5? ¿Quién era ese familiar? Bueno, es un primo. Es tu primo. Digo, o sea, lo digo nada más por de palabra, ¿no? Pero sí, bueno, recuerdo que en esa época, bueno, de hecho mi familia pues es como, bueno, tuve una familia disfuncional. Entonces creo que en ese momento no había otra opción que mi mamá pues nos dejara solas con una hermana mayor que tenía 12 años y ella se iba a la escuela. Entonces, mamá nos dejaba solas y sí, pues tipo, o sea, iba, se aprovechaba, y siempre me decía, no le digas a tu mamá, ¿no? Digo, una niña de 4 o 5 años, o sea, ¿qué puede hacer, no? ¿Qué puede pensar? Yo, pues, sí me quedaba callada porque pues realmente yo en ese momento yo no sabía qué hacer. Sabía que algo estaba mal. Que no te hace sentir cómoda. Sabía que algo no iba bien. A veces en la noche me quedaba pensando, ¿no? O sea, ¿por qué pasó esto? Y no recuerdo si fue 1 año, si fueron 2 años, no recuerdo. Pero pues sí, esto me ocasionó pues problemas en todos los ámbitos. Yo pues sobreviví, afortunadamente, porque pues era necesario, pero... Claro, y vamos a seguir platicando contigo para hablar de las consecuencias que te trajo esto. Ya volvemos. Diálogos en Confianza te invita a reflexionar en los siguientes temas. El lunes te diremos todo acerca de las lesiones deportivas. La fiebre futbolera se acerca y muchos de nosotros nos motivaremos para realizar ejercicio físico. Así que prepárate con el Dr. José Bandera. Más vale prevenir. El martes, la polémica no se hará esperar. Cristina Jáuregui y los especialistas te dirán si es posible cambiar la orientación sexual de un hijo o hija. No vivas con culpa lo que es una realidad. Mejor trabaja la aceptación. Marisa Escribano te invita el miércoles a evitar que el enojo te controle. ¿Esta emoción te causa problemas? ¿Visualizas las consecuencias que se pueden suscitar si no lo controlas? Aquí te daremos herramientas. El jueves, acompaña a Fernanda Tapia porque hablará de los estereotipos y el fútbol. ¿Será que es el juego del hombre como muchos le llaman? ¿Qué opinas del grito homofóbico que tanta polémica ha causado? El viernes hablaremos de las crisis de pareja. Las crisis son parte de las relaciones amorosas. Por un lado, pueden fortalecer a la pareja. El problema es cuando la crisis rebasa la capacidad para resolverla.
Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC, define la violencia sexual como un acto de uso y abuso de poder de una o varias personas sobre otra, en donde se impone el uso de su cuerpo contra su voluntad, provocándole no solo alteraciones físicas, sino eminentemente psicológicas. Mujeres sobrevivientes de violencia sexual, y así como tal nos compartió Lourdes, tú dices que eres una sobreviviente por la historia que nos cuentas, y yo te comentaba que me hablaras un poco de las consecuencias que tuviste después de esto. Dices que en ese momento de la infancia no identificabas muy bien, pero sí te hacía sentir incómoda y sabías que no estaba bien lo que estaba sucediendo. ¿Qué consecuencias has tenido posteriormente para relacionarte con otra persona, con la pareja? ¿Cuál es la percepción de la sexualidad que ha cambiado en ti después del evento que tuviste? Pues fueron bastantes. Porque para empezar, pues sí tenía mi autoestima muy bajo. Yo me consideraba un ser inferior. No estaba contenta conmigo, con mi cuerpo, o sea, con nada. Y en cuestiones de relacionarme con la gente, pues igual, ¿no? Siempre así callada, pues no me expresaba como quisiera, ¿no? Claro. A veces. Y en la pareja, pues igual, ¿no? Muchas veces permití que yo sabía, ¿no? Igual que no estaba bien, pero de alguna manera pues uno lo va normalizando, ¿no? Dices, bueno, pues ok, ¿no? Así siempre es y siempre ha sido. Y y pues yo no decía nada, ¿no? Nunca decía nada, todo me lo guardaba. Llegué a tener ¿No lo compartías con tu pareja? No, llegué a tener problemas de depresión, pero todo me lo guardaba. O sea, sí se lo contaba a gente, a amigos y todo eso, que de alguna manera pues me ayudaba. Pero ¿tomaste terapia? Sí, ya fue como al final, bueno, digo al final de que ya sentía que yo no podía sola, porque, o sea, fue como toda la distorsión en todos los ámbitos. En lo sexual, o sea, una total distorsión, siempre cuando... ¿No disfrutabas? No, porque era bloquearme, claro. Siempre, y de no estar a gusto, y de aparte de no disfrutar, de no sentir, o sea, horror. Y ya cuando, casi a los 29 años, que fue cuando dije, ok, o sea, yo no puedo sola, yo necesito ayuda, yo quiero salir adelante porque quiero vivir, y quiero no estar así, o sea, con esta autoestima bajo y, o sea, siempre deprimida, triste. Y sí, pues, por fortuna, alguien me orientó a DIVAC y pues, sí, después de casi 3 años de terapia, afortunadamente, pues volví como ese cambio, ¿no? A renacer, sí. A renacer. Sí, y a darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque, pues, una niña, o sea, sí se culpabiliza. Dices, es que yo tuve la culpa, ¿no? Pero pues completamente, pues no, eso es falso. Así. Gracias por compartirlo, Lourdes. Sí, muchas gracias. Amira. Sí. ¿Tú viviste violencia sexual hace poco tiempo o cuánto tiempo fue? No, sí, ya tienen como por lo menos 7 años. 7 años. Ajá, que fue en mi adolescencia cuando yo entré a trabajar y a estudiar la carrera de actuación para teatro. Entonces conocí al director de la escuela a la que yo ingresé, que era una escuela de paga, y después esta persona pues empezó como a estar como muy cercana a mí, a insistirme, todo, hasta que me invitó a trabajar. Y ya en el espacio que él tenía en ese momento, ¿no? Que era un teatro, conformado por una compañía que además era una asociación civil, que estaban residiendo en ese teatro, pues él tenía como el poder absoluto, ¿no? Y el control, y justo las personas que laborábamos ahí éramos jóvenes, que, o sea, estábamos empezando a estudiar, estábamos empezando en el medio, exacto, y de ahí, pues ya esta persona se empezó a aprovechar de mí, y claro, o sea, la violencia estaba manifestada hacia todos en el espacio que trabajábamos ahí, ¿no? Que éramos jóvenes, pero con las mujeres pues sí había una violencia sexual evidente,
y que además estaba como totalmente justificado por la manipulación emocional, por la manipulación psicológica, por este asunto de yo te estoy dando trabajo, ¿cómo crees? Yo soy bueno, o sea, nadie va a pensar nada malo de mí, ¿no? Como todas estas cosas. Y bueno, con la idea, o sea, de aislamiento, ¿no? En un espacio en el que él hacía ver como, bueno, es único y si sales de aquí todo está mal y todo, ¿no? Entonces, pues sí, la violencia, justo escuchando a los especialistas, fue escalando, ¿no? Comenzó en un acoso, en un hostigamiento, después pasó a un abuso en este espacio hasta llegar a la violación, ¿no? Entonces, fue por mucho tiempo que yo viví estas agresiones hasta que justo, ¿no? Comencé como una terapia, yo me sentía muy mal, estaba muy deprimida, o sea, vivía las consecuencias inmediatas, ¿no? De pronto las relaciones que yo tenía con mis amigos empezaron, o sea, yo ya empecé a aislarme, además de que esta persona me aislaba en este espacio, ¿no? Con el pretexto de trabajar y ser mejor y tal, en realidad me estaba aislando de mis familiares, de mis amigos. Y con las relaciones de pareja que yo llegaba como a iniciar, pues o sea, era un asunto de estar encima incluso de las personas que eran mi pareja, ¿no? Entonces eso me hacía sentir muy incómoda y pues justo, ¿no? Era una agresión en todos los sentidos. ¿Denunciaste? Sí, denuncié legalmente, ¿no? Digo, es todo un asunto que justo ahorita me hizo mucho sentido en el momento de o sea, creo que sí, hay un abismo entre los términos legales que se pueden manejar sobre pues sí, violencia sexual y lo que realmente pasa, ¿no? A nivel psicológico y emocional. Entonces, sí hice una denuncia social y una denuncia legal, y a partir de la denuncia social llegaron 22 testimonios o sea, del mismo agresor, víctimas del mismo agresor de años atrás. O sea, que yo estaba denunciando en el 2015, me parece, y había desde 1997. O sea, gente que llegó con testimonios, ¿no? Y que nadie había dicho nada, pero todas habían tenido consecuencias terribles. Tú te atreviste a hacerlo, a denunciarlo. Exacto. Todo surgió a partir también de la iniciativa en redes sociales, que de hecho es por lo que me convocaron aquí, que me parece muy importante, ¿no? Cuando fue esta convocatoria de mi primer acoso en redes sociales, que mucha gente empezó a denunciar a sus acosadores o violadores o gente que abusó sexualmente de personas, por redes, ¿no? Que incluso era como muy anónimo, y de pronto empezaron a salir muchísimas denuncias contra este agresor. Y yo ya estaba en el proceso igual de asesorarme con una organización civil que me brindó todo el apoyo, que es la Casa Mandarina, y una red de apoyo feminista que es Rednes, Red No Está Sola. Y entonces, cuando vimos esa respuesta, ¿no? A partir del movimiento dijimos, esto tiene que explotar ya. O sea, son 22 testimonios y esta persona sigue libre, dando clases y como un director de teatro, recibiendo apoyos gubernamentales. O sea, era una cosa terrible, ¿no? Entonces hicimos esta denuncia social y en eso es como hemos logrado fortalecernos, ¿no? Además, creo que el unirnos como mujeres, el abrir la experiencia, el hablar de cómo fue el abuso e identificarlo, ¿no? De pronto, muchas chicas que ya, o sea, mayores que yo, y en ese momento escuchando el testimonio decían, Dios, o sea, me acabo de dar cuenta que me violó. O sea, y seguramente muchas mujeres que están viendo este programa en este momento van a identificar que están sufriendo violencia sexual, así como tú lo hiciste y ayudaste a más mujeres para que denunciaran. Sí. Creo que eso es importante, y también hacerles visibles, hacerles entender que ellas son víctimas y no culpables. Oye, me parece de verdad qué gran testimonio. Muchas gracias por compartirlo. Gracias. Mucha valentía hay en ello, pero además ilustra muchísimo qué es lo que tenemos que ir haciendo como sociedad y tener el valor. Y ya decía hace rato, es muy doloroso, pero hay que enfrentarlo. Es el mismo fenómeno que ocurrió en Hollywood con este productor Harvey Weinstein, Weinstein, donde entonces a partir de una denuncia varias actrices comienzan a empoderarse también y a levantar la voz y a decir, esto nos ocurrió a todas y hoy enfrenta un proceso legal importante. Y no solamente a partir de eso, sino ahí creo que muchos otros. Pero para eso las redes sociales también son necesarias y por eso son muy importantes, porque al mismo tiempo, y eso lo hemos aquí también dicho en varios programas, se han dado muchos movimientos, por ejemplo en Twitter, que es una red maravillosa, pero puede ser y ha sido muy violenta, en contra de las mujeres, pero también hay causas como estas, donde creo que hay muchos numerales o hashtags de lucha
en pro y a favor de las mujeres o en contra de la violencia hacia las mujeres, violencia sexual, que sirven de mucho precisamente para identificar dónde estás y a dónde puedes ir y qué asociaciones te pueden ayudar precisamente. Y hay muchas maneras de entrarle también, ¿no? De entrarle a la problemática, de darle una respuesta, de darle un cauce. Claro. ¿no? Y creo que el hecho de que te estén mandando mensajes, ya ese es el primer paso. Claro. El segundo paso es poder acudir a lugares a donde podamos recibir una atención que esté enfocada precisamente a hacer una contención de esta problemática, pero también a explicarte por qué suceden este tipo de cosas. Oigan, tengo un montón de comentarios. Yo sé que tú tienes una pregunta, pero para compartirles algunos de hechos, evidentemente van a ser anónimos, pero dice, yo fui abusada por mis hermanos cuando niña y a mis 40 años apenas salió a la luz con mis sobrinas y pues nunca estaré o encaré a mis hermanos. Yo trabajé mucho en un curso para trabajar acerca del perdón para mí misma. Ahora ellos tienen familias. Mi pregunta ¿es necesario decirles y afrontarlos, decirles personalmente que ellos me abusaron de niña? ¿Qué es lo que debo hacer en este tipo de situaciones? Hay este otro donde dice, yo fui violada por un tío desde que tenía 6 años. Me quedé callada y lo platiqué con mi mamá. Ella no me creyó, se lo platicó a sus hermanas y una de ellas dijo que yo tenía la culpa. Después de este hecho, él dejó de hacerlo, pero cuando estaba sola con él se burlaba de mí. Yo bloqueé este hecho en mi mente hasta que una de sus sobrinas me platicó que él le había hecho lo mismo. En cuanto yo recordé eso, entré en profunda depresión. Mi mamá hasta entonces me creyó y me llevó a Adivac, pero por una parte creo que no puedo perdonar a mi mamá por no haber actuado y no creerme. Y por otro, hace un año que él murió y por meses soñé con él y sus burlas y por los días pensaba en que había fallecido, pero que al mismo tiempo pues tampoco hice absolutamente nada y eso me duele. Y por parte, porque también veíamos un sondeo de cuáles pueden ser las posibles consecuencias después de vivir la violencia sexual. Nos dice otro anónimo, en la escuela cuando tenía 11 años sufrí abuso. Mis compañeros me arrinconaron y trataron de meterme fantasías y tocarme. Cuando los demás se enteraron me echaron la culpa y me humillaron en el patio. No sé qué tanto me afectó, pero no he podido tener intimidad física con nadie y me da un miedo terrible ser usada, desilusionar, o que no quieran volverme a ver o ser exhibida. Y por esa y otras razones, la verdad es que no puedo. Por otro lado, cuando yo fui niña, pero después de terapia, de haberle dicho a mis padres, de sentir después de 3 décadas, creo que desde niños cuando nos dicen nuestros padres, sé obediente, desde que como papás nos damos importancia a lo sexual, o no le damos, supongo, por pena o ignorancia. Yo soy, pues, mamá de 2 pequeños de 5 y 3, ambos saben que una tiene vulva y uno pene y que nadie debe tocarlos, que no deben obedecerlos a nadie, que no sea yo y que los secretos se le dicen a la mamá y al papá y son sus mejores amigos y que siempre los vamos a amar. Desde niña empecé a sufrir de acoso de mi padre, era mi adoración y lo máximo, pero a los 12 años me sucedió. Después me fui con el novio a los 20 porque mi madre también me celaba. Nunca llegó a abusar, solo fue acoso. Tiempo después, estando con el novio, en una ocasión, la única vez que estuve con él, pues me violó. Y a raíz de eso tuve a mis hijos, pero era alcohólico. Llevamos una vida muy enferma, acudí al psiquiatra, a Al-Anon, pero aparte mucha terapia y ayuda psicológica. Me separé, pero mientras llegué a tener una relación muy bonita. Pero me sentí completa y me sentí mujer. Ahora ya no me dan ganas de estar, la verdad, con nadie más. Y hay uno último que dice, a mí me sucedió hace poco y no pude denunciar por miedo y no me encontraba en mi localidad. Me preocupa que la única forma de denunciar que tuve fue contactar a las federaciones de Taekwondo porque fue uno de los deportistas quien abusó de mí. A propósito de, por ejemplo, que puede ser en el teatro o en la danza, en alguna de estas disciplinas. Yo también, no es que lo haya vivido, pero lo viví con muchas compañeras que decían, tienes que hacerlo porque vas comenzando, quítate estas telarañas y deja de ser mojigata, en fin, yo creo que también habría que profundizar mucho en todo eso, pero sé que al mismo tiempo, bueno, hay muchas cosas por hablar, pero tienes un testimonio. Quiero comentar algo rápidamente. Algunos testimonios, alguna señora dice que quiere hablar con los primos para reclamarles.
creo que sí tienen que tener un acompañamiento antes de hacer esto, porque luego muchas veces se exponen ante esta situación. Entonces sí necesitan tener un acompañamiento. Yo sí les aconsejo a todas las personas que se acerquen, ¿no? Hay organizaciones, Adivac, tenemos 28 años trabajando el tema, hay otras organizaciones que también ya están surgiendo, que están trabajando, pero yo sí les recomiendo que se acerquen, que vengan, ¿no? A donde ellas se sientan cómodas para trabajar. Ya lo hablaron, ya es el primer paso. Yo sí se lo suplico porque es como otra vez revictimizarse, ponerse en unas situaciones de que las vuelvan a violentar, de que las hagan sentir incómodas, y mejor tener herramientas, saber manejar las emociones, y entonces sí, ya se pueden tomar estrategias para hablar y para denunciar la situación, pero no exponerse directamente con los agresores. Claro, y vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a regresar. Este programa ha sido de puros testimonios, justamente queríamos hacer esto, darles voz, y vamos a hablar también del miedo a perder el miedo a denunciar después de esta pausa. ¿Es sencillo para las mujeres vivir con todo esto desde que son pequeñas incluso? No, claro que no es sencillo. Claro que no es sencillo y tiene que ver con, de alguna manera, naturalizar. Tenemos que estar ubicados que estamos en una sociedad que es muy sexista. Y estos mandatos sociales en muchas ocasiones sí hacen como un detrimento de uno de los géneros. ¿Qué es la violencia sexual? Perdón. No, adelante. Es que es un uso y abuso de poder. No nos educaron en esta sociedad a responder ante una situación de esta naturaleza. La violencia sexual tiene escalas, que va desde la simple mirada cuando te revisan de arriba abajo hasta una violación. Obviamente toda esta escala no siempre es sancionada por las leyes, ¿no? La única persona responsable de la violencia es quien la ejerce. Así es. No quien la recibe. Hemos construido las relaciones de fuerza, las relaciones de poder, en realidad desde un punto de vista masculino. Los hombres tenemos estructuralmente y socialmente ese poder, y se ha estructurado también para dominar, es decir, tiene una función social. No es que las mujeres sean débiles, es que se han vulnerado y se ha debilitado su capacidad de desarrollo históricamente. Tenemos una gran responsabilidad los hombres que no hemos asumido y que no hemos querido asumir por los privilegios. Abuso sexual, aunque ese es el nombre que le pusieron atinadamente al programa, tiene que ver con los tocamientos. Cuando hay algún tipo de penetración anal, bucal o vaginal, ya constituye un delito de violación. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Educamos con el ejemplo. Todas las revistas para hombres objetualizamos a las mujeres, ¿no? Hay una estructura de cosificación simbólica permanente en las mujeres, y eso educa después hacia la violencia sexual. En 1993, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ofreció la primera definición oficial del término violencia de género, señalándola como todo acto que resulte o pueda resultar en sufrimiento físico, sexual, daño psicológico o sufrimiento a la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en público o en la vida privada. Ya platicamos con Laura en un momento, pero quisiera retomar contigo, Bárbara, lo que nos comentaba Amira. Ella se atrevió a denunciar. ¿Cómo nos quitamos el miedo a denunciar? Porque muchas personas, como ya lo decíamos, se paralizan, no saben cuál es el camino, cuál es lo correcto, quién te puede acompañar. Pero ¿cómo quitarnos ese miedo para así denunciar al agresor? Primero que nada, mi profundo respeto a quienes se atreven a denunciar. Creo que es un paso muy importante, y aunque no lo crean y tenga que ver con asuntos legales, también es un tema de empoderamiento personal, atreverme a denunciar al otro. Sí. Yo creo que aquí lo que ella hizo es interesante porque hace una denuncia social que tiene que ver un poco con lo que dice Laurita de pronto. En la familia, si ya prescribió, porque deben de saber que cuando no se denuncia a tiempo,
los delitos prescriben, es decir, ya no tiene sentido denunciar porque ya no se puede perseguir. Pero sí puedo entonces hacer la denuncia social. Creo que la denuncia social es muy importante y aquí la única recomendación que yo hago y que ella fue atinadamente cuidadosa es no decir públicamente el nombre del agresor para evitar que pudieran hacer una demanda contra ti por difamación y cosas por el estilo que tiene que ver con una cuestión civil. Eso sí hay que cuidarlo mucho. Pero la parte legal... ¿Después de cuánto tiempo prescribe? Depende del delito. Del delito. Por ejemplo, generalmente en el caso de violación estamos hablando aproximadamente de 10 años. Okay. Abuso sexual varía, pero lo mínimo en lo que prescribe un delito son 3 años. Digamos, amenazas, acoso, prescriben como a los 3 años. Y obviamente las pruebas se desvanecen también en esa época, entonces es más difícil acreditarlo. Pero yo creo que no hay que tener miedo a denunciar. La denuncia finalmente es un avance y si nosotros somos consistentes y como en este caso se empiezan a juntar más testimonios de casos, fortalecen. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que una persona dice y las pruebas que pueden aportar, que a lo mejor en este caso pues ya pasaron tiempo de que sucedió el evento, entonces no hay dictámenes físicos que digan restos de semen o en las uñas, en fin. Pero este miedo es el que las autoridades tienen la obligación de recibir las denuncias. En el caso de violación, por ejemplo, es un delito que no, incluso puede ser de los pocos delitos en la nueva reforma penal, que ha sido terrible, esta reforma penal, en donde no salgan en libertad bajo fianza, porque son solo 9 delitos. En el caso de abuso sexual, lamentablemente, la gente sí sale. Y además puede ser hasta, en algunos casos, dependiendo del estado, sujeto malamente de algún convenio. Creo que la legislación penal que tanto nos ha gustado, como es el sistema de justicia penal oral, tiene que entender que estos eventos de abuso y de violencia sexual son temas que deben ser tratados de otra manera. Muy bien. Si me permites, rapidísimamente. Yo creo, dice bien Bárbara, que no hay que tener miedo. Yo más bien corregiría y diría que a pesar y del miedo, que a pesar y de tener miedo, nos atrevamos a decirlo, porque si no, esto no va a parar. Entonces, no tener miedo implica un proceso que a veces, obviamente necesitamos, pero que entendamos que el miedo es protector y que entonces, yo les diría más bien, a pesar de tener miedo, es nuestro derecho denunciar social y legalmente. Pero Gracias. sí hay que tener un acompañamiento. Sí. Claro, eso es sí, importante. de alguien que te apoye, de alguien que haga como esta, de que realmente esté contigo, contención, ¿no? Que tenga convicción, de que esté convencida, de que no ponga en tela de juicio lo que estás diciendo, o sea, que realmente te acompañe, ¿no? Laura, cuéntanos tu historia. Bueno, yo también tuve un abuso. Era muy chica, también a los 6 años, por parte de un familiar. Y bueno, pasaron bastantes años en los que no se habló, no se dijo nada. Y yo lo vi como, pues también como natural, que tenía que callarse porque nadie habló, ¿no? Cuando yo me atreví a hablarlo, cuando yo ya era una adolescente, ¿A quién pues se tampoco, lo dijiste primero? pues a mi mamá. Yo se lo conté a mi mamá. Sí, pero no pasó nada. Entonces, también eso es, pues es otro golpe, ¿no? Porque dices, bueno, ya lo saben y no pasa nada, pues entonces, pues así tiene que ser, tengo que seguir calladita. Finalmente, pues sí, las relaciones con mi pareja, con los amigos, pues eran muy difíciles. Yo me sentía rara, yo sabía que algo había pasado, ¿no? Pero nunca decidí tomar una terapia como especializada porque dije, es que a mí no me violaron. A mí lo único que hicieron fue tocarme, ¿no? Tocamientos y acercamientos, pero nunca me violaron. Entonces dije, pues yo creo que no, yo no soy candidata para ese tipo de cosas, ¿no? Cuando aprendí que no hay abuso chiquito, sino ni heridas chiquitas, fue suficiente. Yo cuando pasé por una serie de terapias para la autoestima, para
poder platicar en público, etcétera, etcétera, pero finalmente nunca fui a donde yo tenía que haber llegado. Por una cuestión de esas terapias, una persona muy especializada sí me dijo, Laura, es que esto lo tienes que platicar y lo tienes que tratar como tal. Le dije, pero es que a mí no me violaron. Total, bueno, yo fui a DIVAC y ahí en DIVAC fue donde yo recibí la ayuda muy profesional. La verdad es que yo estoy bien agradecida con la institución. Es una institución muy seria, de confianza, de contención, todo lo que ellos hablan. La verdad es que a mí me dijeron, va a tardar 1 año. Yo dije, 1 año en terapia, pero si no estoy tan mal. Y mi terapia duró 3 años. 3 años. 3 años donde yo me comprometí a seguir, a vencer, a afrontar todos esos miedos de los que hablan, a ser valiente y después hablarlo, ¿no? Desgraciadamente yo sí quería hacer una denuncia social, más bien penal, pero transcribió. Yo empecé a tomar mi terapia a los 42 años y yo creo que mi testimonio ojalá sirva para que a la gente que sea ya grande diga, no, yo como que ya para qué, ya estoy muy grande. Y no, la verdad es que la vida puede empezar de una forma diferente. Nunca es tarde para sanar. Nunca tarde, exactamente. ¿Y ahora eso lo has platicado con alguna de tus parejas o no? Sí, toda mi familia ya lo sabe. Pero con tus parejas sentimentales. Sí, mi esposo sí lo sabe. Mi esposo lo sabe y él, bueno, me ha apoyado y me dice, bueno, pues sí, o sea, otra vez vas a ir a diálogos porque, bueno, es la segunda vez que... Y sí, las veces que sea necesario, porque yo creo que desde el momento en el que tú empiezas a hablarlo y a platicarlo y cuando llego y me preguntan, ¿quieres que tu testimonio sea abierto o anónimo? No, por supuesto que sea abierto. Eso es lo que queremos, que se empiece a abrir y que no nos empiecen a señalar a nosotras, porque yo ahora aprendo que no soy responsable, yo no soy culpable y yo no tengo que tener vergüenza. Habrá gente que a lo mejor me vea ahorita después de que yo esté dando mi testimonio como diciendo, ay, la violaron o sufrió o estuvo en terapias. Pues sí, pero habrá gente que diga, qué valiente. Y voy a hacer lo mismo que ella. Abrir este granito o este frasco para que se empiece a cambiar, porque la verdad es bien importante. Muchas gracias, Laura. Te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros compartiéndolo. Oscar. Pues mira, tenemos varios comentarios. Nos dice, por ejemplo, este anónimo, los programas que transmiten me ayudan a ver situaciones que viví desde los 5 años, por lo que cada vez que los veo es como si estuviera pelando una cebolla donde aparece algo más y sale entonces el dolor. Pero si de alguna manera veo o vemos estos programas, superamos o sacamos el dolor sobre algo. Esta otra llamada también es de un anónimo y dice, yo me enteré que mi esposo abusaba de mis hijos hasta después de 18 años. ¿Aún puedo denunciarlo o tienen que denunciarlo mis hijos? ¿Hay algún tiempo de vencimiento sobre ese abuso en el cual me digan que no puede proceder la denuncia o de qué forma lo podemos hacer? Karen Hernández, mis 4 hermanas y yo fuimos huérfanas. Nos mudamos con un tío que desde que llegamos siempre abusó de mi hermana de 5 años. No nos enteramos de esto hasta que mi hermana estaba en preparatoria. Cuando lo denunciamos ante las autoridades y los derechos humanos, la única respuesta que recibimos fue que esa persona ya no vivía ahí, lo que generó un gran sentimiento de injusticia, pues además de esto, siento que mi hermana aún tiene secuelas pese a la terapia psicológica. Muchas veces el respetar a alguien no significa permitir abusos. Bueno, tenemos un testimonio y también tenemos muchas más llamadas y comentarios. Muchísimas gracias por hacerlo, pero antes vamos a ver entonces el siguiente testimonio. Mi mamá, pues nos tocaba así nuestra parte íntima y le decíamos no nos toques y ella decía pues yo puedo hacer con ustedes lo que yo quiera porque yo las hice. Era algo que ella hacía, o sea, sin que yo quisiera. La violencia y las agresiones y los abusos fueron muy recurrentes, pero yo nada más recuerdo cosas así muy como que se quedaron fijas en mí y esas son las que más recuerdo. Tenía como 7 o 8 años. Después yo intenté seguir mi vida. Yo ya entré a la secundaria, yo seguí o sea, para hacer mis estudios y todo.
Pero sí, o sea, me costaba relacionarme con los otros chicos. Sentía cosas muy raras, pero yo nunca las entendí. Le tenía mucho miedo a los hombres, al sexo. Se me hacía que era sucio. Pasó con mi pareja, la única que he tenido es que cuando quería tener la relación yo sentía mucho asco de mí misma, mucho asco y mucha vergüenza. Y cuando fuimos novios no sentía así tan feo. Fue como un lapso en donde no sentía tan feo. Pero ya siendo pareja, pues mi esposo quería más y más. Y ahí fue donde yo empecé así a sentir así. Luego cuando me tocaba yo ya sentía así feo en mi piel, como si me fuera a lastimar. Y ya no, o sea, ya luego lo rechazaba. Ahorita ya estoy así en ese punto que no quiero tener la relación para nada, y ya él también ya, o sea, ya se enojó mucho y ya me ha dicho que ya no somos nada, que ya no tenemos nada, porque pues me la he pasado rechazándolo. Muchísimas gracias a este testimonio. Creo que es importantísimo tratar este tema que a lo mejor no es tan común. De hecho, lo decías, Bárbara, que no es tan común que sean abusadas por la propia madre, como ella nos lo cuenta. Y cuando ellas, de cierta manera, le reclaman, la mamá dice, pues yo las crié y puedo hacer con ustedes lo que yo quiera. Es diferente cómo se vive más bien cuando la agresión esta violación es por parte de tu mamá, de tu papá, de un hombre, de una mujer, de un conocido, un desconocido. Sí. Es diferente la vivencia. Es diferente la reacción. Yo creo que los síntomas, y seguramente aquí nuestras compañeras nos lo dirán con mayor claridad, son más graves. Sí. Cuando quien me agrede es de mi familia o de mi entorno. Y porque es una doble traición. Por un lado, me está agrediendo, pero por otro, quien debía de darme el apoyo, la protección, me está fallando, ¿no? Entonces, se amplifica, pues si fuera un desconocido. Así es. Y lo peor de todo es que el 80% o 70% de los casos es un conocido quien lo está haciendo. Es decir, es quien se siente con poder, cree que soy su propiedad. Y eso tiene que ver con la idea de que los hijos son de nuestra propiedad y no lo es. Por eso ahí lo importante de hacer, aunque sea esta denuncia social o de decirlo, para que sean hombres o mujeres quien agreden, pues de mi entorno familiar se sepa, porque además es muy posible que esto sea una cuestión recurrente, es decir, que ya hayan abusado de otras personas. Y aquí creo yo, y lo comentaba con nuestra compañera, que muy probablemente esa madre a lo mejor vivió abuso y piensa que es la forma de expresar el afecto a través del abuso, lo cual no justifica, Esto es importante. Claro. Si yo fui agredida y por eso agredo, sí, se entiende, pero no se justifica. Exacto. Es decir, no tengo por qué hacerlo, repetir ese patrón, que creo que es el caso, por eso hay pocos casos de mujeres, ¿no? Así es, Sí, así es. hay muy pocos casos. Laura. Yo sí quiero aprovechar, agradecer a los testimonios. Yo creo que es la mejor muestra de que sí se puede, Nunca se olvida. Una violencia sexual nunca se va a olvidar, pero sí aprendes cómo a manejar la situación. Dejas de ser sobreviviente para vivir, ¿no? Porque cuando vives una violencia sexual y no la trabajas, no vives. O sea, vives con mucho malestar, con mucho enojo, con muchas culpas, con muchas preguntas de por qué. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Claro. Datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal señalan que, en promedio, 3 mujeres al día acuden a esta instancia para denunciar que fueron fotografiadas o que les hicieron un video sin su consentimiento. El proceso de queja puede durar hasta 36 horas en completarse. Lo cierto es que hay víctimas y testigos de estas situaciones que se han vuelto cotidianas. Ante esto, la pregunta sería, ¿nos hemos acostumbrado a este tipo de acoso?
En este contexto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó y adicionó los artículos 177 bis y 179 del Código Penal del Distrito Federal, lo que se traduce en que se castigará penalmente a quien tome fotografías o grabaciones de índole sexual sin consentimiento de las personas que aparecen en dichas imágenes. La sanción es de 1 a 3 años de cárcel. Según el dictamen, se consideran conductas de naturaleza sexual indeseable solicitar favores sexuales para sí o para una tercera persona, fabricar, imprimir, grabar, transportar, exhibir, reproducir o hacer circular por cualquier medio imágenes, libros, revistas, escritos, fotografías, carteles, videograbaciones con implicaciones sexuales. Las penas pueden aumentar una tercera parte si además existe una relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, personal de servicio doméstico o de cualquier clase, o cuando la conducta del agresor se realice en la calle, instalaciones o vehículos destinados a prestar un servicio público. Importantísimo en esta era digital en la que estamos viviendo tener esta información presente para saber qué hacer en caso de que nos pase, de que alguien difunda fotografías o videos sin nuestro consentimiento. Y estamos aquí con un testimonio anónimo. Te agradezco, como a todos los testimonios que han estado compartiendo esta mañana con nosotros sus historias, que nos platiques cuál fue tu vivencia, cuál fue tu historia. Buenos días. Buenos días. Yo sufrí una violación a los 23 años. Por una persona con la que yo empezaba a salir para pues una relación amorosa. Confiaba en él, conocí a su familia, me invita a un concierto en la ciudad de Puebla. Vengo de una familia disfuncional y no le dije a nadie, acepté la invitación. Nunca llegamos al concierto, me recibió en la estación de autobuses, me dijo que íbamos a hacer una escala en un domicilio porque íbamos por otras personas. Estando ahí me reciben con una bebida, la tomo inocentemente y perdí el conocimiento. Lo único que recuerdo es que al otro día un empleado de él me lleva mis ropas, me dice que él ya se retiró y que me va a regresar a la estación de autobuses para que me vaya a mi casa. Y yo regreso a mi casa sin saber nada. Unos meses después… ¿Eras la única mujer que estaba aquí en ese lugar? En esa habitación había mucha gente, como si fuera una fiesta. Ajá. Yo no conocía a nadie, entonces a partir de que me dieron la bebida perdí el conocimiento, no supe quién estaba ahí, qué sucedió. Y pues al otro día que regresé a mi casa, yo regresé pues como perdida, no sabía, no tenía ningún malestar físico, pero yo no sabía qué había sucedido. Yo no viví esa situación conscientemente. No supe que me habían violado. En unos mes y medio más o menos siento un mareo en el transporte porque yo siempre he trabajado. Siento algo muy extraño y no dije nada a nadie. Fui a hacerme un examen médico y ahí me dicen que estoy embarazada. Como ya había pasado bastante tiempo, no era mes y medio, era más. Mi papá es testigo de Jehová y sabía que no le iba a caer nada bien la noticia, que me iba a alejar de la familia. Entonces quise abortar, pero me dijeron que ya no era tiempo. Y pues por la educación que yo traía pensé que era como un castigo porque pues yo por querer salir de mi casa andaba en fiestas con mis compañeros de trabajo, empezaba a ingerir alcohol. Respetaba mucho mi casa, pero sí quería yo aislarme de ese ambiente familiar de desunión y de separación. Entonces yo sentía que pues había sido como un castigo divino, que por eso me había sucedido esto. No lo hablé con nadie. ¿Decidiste tener el bebé? No fue una decisión, ¿No fue decisión? Consciente, porque pensé que fue algo muy contradictorio, porque yo pensaba que si abortaba un bebé, pues iba a matar una vida. Yo no quería sentirme una asesina. Y la otra cuestión era que iba a dañar a mi familia.
como estaba avanzado ya el embarazo, no era tiempo de suspenderlo. Pensé que iba a estar en riesgo mi vida y que iba a ser un doble dolor para mi mamá el saber que me habían violado y perder a su hija en la plancha porque iba a abortar al producto de esa violación. Entonces opté por tenerlo, pero no les dije a mis papás, ni siquiera se interesaron tampoco por preguntarme cómo había sido, quién era el padre, nada. Entonces me vi sola en esa situación, dejé la casa familiar y después me buscaron mis papás, pero fue una pesadilla. Y después de todo esto, ¿cómo te encuentras en este momento? Yo me encuentro al día de hoy bien, me siento entera, no plena porque aún siento cierta desconfianza de los hombres. Yo intento iniciar relaciones y a veces hay como una espinita, pero me siento satisfecha porque después de casi 30 años que sufrí esa agresión, luchar contra algo que ni siquiera yo era consciente, porque me casé cuando mi hijo tenía 7 años y yo tenía mucho miedo de que mi esposo agrediera a mi hijo de la misma manera. Cada persona que se le acercaba yo sentía que le iban a agredir de la misma manera y era un miedo horrendo porque decía, si yo que era una persona mayor me sucedió eso, ¿a qué expongo a un niño inocente con una persona que no conoce, que no es su familia? Entonces traté de hacer una familia, no resultó la relación, pero a partir de ahí fue que yo entendí que necesitaba ayuda. Tuve problemas en mi trabajo, con mi familia, perdí mi trabajo, mi mamá muy enferma. Entonces yo dije, no me pueden suceder tantas cosas malas porque yo no soy una persona mala, yo no soy mal, ni le hago daño a nadie. ¿Por qué me suceden tantas cosas? ¿Y a dónde acudiste para pedir ayuda? Entonces yo estuve buscando, fui con una psicóloga particular y no sentí que me ayudara de ninguna manera. Cuando me perdí mi trabajo, busqué como que apoyo en la televisión. Vi afortunadamente un programa de diálogos, estaba la gente de Adivac, y cuando escuché los testimonios, me identificaba. Yo decía, eso me sucedió a mí y yo quiero verme como ellas que están satisfechas y que salieron adelante del problema. Entonces, como que fue para mí. Y ahora tú seguramente vas a ayudar a muchas mujeres que están viendo el programa para que acudan a pedir ayuda. Te agradecemos muchísimo. Por eso quise venir, porque dije, si a mí me ayudó tanto, casi 3 años de terapia, que a veces era llorar y llorar y llorar, y a veces era sentirme grande, sentirme con todas las fuerzas y capaz de todo. Yo dije, si a mí me ayudaron tanto y hay tanta gente que se lo ha callado como yo, mi testimonio va a ser que mucha gente acuda, y si no es con Adivac, con otra asociación, pero que nos ayudan a crecer y a salir adelante. Muchas gracias. Y miren, en el programa pasado una persona de la audiencia comentó que su esposo le exigía tener relaciones sexuales porque era su obligación. Y tengo un testimonio anónimo aquí que vive algo similar. Sí, Buenos días. Yo ya no, ahorita ya no lo vivo, lo vivía porque ya tiene 2 años. ¿Lo viviste hace cuánto tiempo? Hace 2 años. 2 años. Me separé, pero era así, me daba miedo que mi esposo tomara, era alcohólico, porque cuando tomaba, a fuerzas era, ¿no?, que tuviéramos relaciones, y pues sí me maltrataba mucho. Y bueno, una vez yo me escapé, me corrí de él y me metí al baño y me siguió y rompió las puertas del baño y me dijo que, pues que eran payasadas, que porque él era mi esposo y que ya estaba yo vieja, que cómo le salía con esas fregaderas. Y le dije que lo iba a demandar y se reía, ¿no? Decía, estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Quién te enseñó esas fregaderas con groserías? Pero bueno, gracias a Dios ya salí de esa relación, gracias a terapia. Y bueno, también quería decir rápidamente, yo tengo una nieta que tiene 20 años, tiene retraso psicomotor, y hace un año la violaron 3 tipos, la subieron a una camioneta vieja y la violaron entre 3 y dicen que abajo había otro señor, que ella escuchaba que había otro señor abajo y que todavía decía, apúrense porque ahorita voy yo. Entonces pusieron la demanda, esto lo supe por mi hijo y no procedió, estos tipos andan fuera, andan en la calle. Y entonces hace poco yo vi a mi hijo y le pregunté, oye, ¿y la niña cómo está? Para mí es una niña porque luego se comporta como niña. Y me dice mi hijo, mamá, no se ha podido hacer nada, pero yo digo que a lo mejor ella los provocó.
Y le digo, ¿cómo te atreves a hablar así de ella? Y entonces el otro día me invitaron a comer y conmigo iba mi hijo con ella y veo que mi nieta come así con mucha desesperación, come mucho y se está poniendo gordita y mi hijo también me dice, mírala, ya está bien gorda. Le digo, es que ella tiene depresión, no la has atendido, no le están tomando la atención que ella debe. Y entonces me preocupa, ¿no? Porque veo que pues cada quien en sus cosas, mi nuera con sus cosas, mi hijo con sus cosas, y no le ponen atención. Y yo ya la veo así, muy depresiva. Nuestros especialistas, por supuesto, que quieren comentar. Gracias. Bueno, yo la parte legal le comentaría que la violación entre cónyuges, por supuesto que existe. Y el hecho de que haya una relación de matrimonio no significa que soy propiedad ni que puedo ser alguien usada o que tengo la obligación de tener relaciones sexuales. Si alguien se niega a tener relaciones sexuales, se pueden divorciar, pero no puedo yo forzar eso. Ya hay muchas opiniones de la Corte al respecto y realmente se puede denunciar la violación entre cónyuges y debe prosperar. Claro, sabemos que eso implica enfrentarse a las autoridades que a veces tienen los mismos prejuicios que estamos oyendo en muchas opiniones, pero finalmente, legalmente, es viable hacer eso. Y por otra parte, en el tema de su nieta, yo comentaría que hay que insistir en que prospere ese asunto, ver por qué no prospera, si porque no los identifica, si ya los identificó y no, y sobre todo, si ella tiene alguna discapacidad, eso podría ser aún más grave en la denuncia penal para ver si es una cuestión solo motora o tiene que ver con la cuestión de que no tiene la capacidad de entender lo que le sucedió, porque entonces es como si fuera el caso, lo tiene que ver un peritaje, pero sería como si se hubiera violado a una menor de 12 años, aunque tenga 20. Entonces habría que ver eso y eso es más grave. Creo que hay que darle seguimiento. Aquí una de las cosas que yo percibo en el programa es hay que acudir a pedir ayuda, pero como bien lo han estado diciendo los dos testimonios, a gente que tenga ya experiencia. Lamentablemente, cuando son psicólogas o abogadas o gente que no pertenece a una asociación, pues puede tener idea, ¿no? Pero no son los expertos en el tema. Entonces, vayan a lo seguro, busquen las asociaciones que ya están instaladas, que tienen experiencia, para que les hagan el acompañamiento emocional y legal. Porque eso puede ayudarles y puede ser la diferencia entre el éxito o la frustración que pueden tener, ¿no? Así es, como otro testimonio anónimo que tenemos aquí. A los 14 años, 2 personas intentaron violarte. Cuéntame. A los 14 años yo viví una violación. Solamente uno de los dos lo logró. Él era, pues, para mí considerado mi amigo, entonces eso fue, pues, muy fuerte. Yo denuncié y después empecé a vivir acoso por toda la familia de ellos dos. Fue muy difícil para mí porque a los 3 meses salió uno de ellos, solamente uno fue encarcelado. Y pues a partir de ahí fue como para mí sentir que ya, o sea, como que yo tenía que darle carpetazo a eso. Fue una etapa de mucha culpabilidad. Yo inclusive en el proceso de ir al Ministerio Público y todo esto, muchas veces me sentí muy culpable porque pues me hacían preguntas como, ¿te gustó? ¿Disfrutaste? A lo mejor era tu novio y no les quieres decir a tus papás, ¿no? Cosas por el estilo, y además el acoso que yo vivía por su familia, pues a mí me hizo sentir muy culpable. Yo viví muchos años sintiendo que no valía nada como mujer, sintiendo que lo único que podía brindarle a los hombres era sexo, y pues viví una etapa de mucha promiscuidad, acompañada de alcohol y drogas, porque era la manera en la que yo sentía que lo iba a olvidar. Hasta que pues ya no pude más y pues busqué ayuda, ¿no? El día de hoy yo vivo diferente, ya no me drogo, ya no consumo alcohol,
pero todavía hay secuelas, ¿no? A pesar de que lo he hablado y a pesar de que lo he trabajado, el día de hoy me cuesta mucho trabajo relacionarme emocionalmente con un hombre. Yo llegué a sentir que pues todos los hombres son iguales, y el día de hoy pues es una de las cuestiones que sigo padeciendo. Que sigues trabajando. Muchas gracias por compartir. No, bueno, la verdad es que agradecemos profundamente a todas las personas que han compartido su testimonio el día de hoy. Ahí está parte de las posibles y probables consecuencias que, además, dependiendo del abuso que hayas vivido, de la violencia que hayas vivido, pues va a afectar de forma física, psicológica y en muchas más, y quién sabe durante cuánto tiempo. Por eso la importancia de la atención. Quiero solamente leer este comentario porque me parece fantástico. Ojalá nos puedan decir cómo llegar a esta situación, pero lo voy a hacer anónimo. Mi lema, ¿cómo sobrevivir de violencia sexual? Podrán haber tenido mi niñez, mi miedo, mi cuerpo, pero no pudieron arrancarme la felicidad y el amor por mí misma. Se necesita más que una violación para quitarme las ganas de vivir y seguir sonriendo. Llegar aquí es donde, pues, creemos que es muy importante como sociedad. Sí, bueno, claro. Primero que no haya este tipo de situaciones. Eso sería lo primordial. Lo ideal. Estamos a 50 segundos de concluir este programa. Sí, me gustaría comentar rápidamente, que desde la otra vez quería comentar, tenemos el curso de verano sobre prevención y detección de violencia sexual infantil. Tenemos becas, o sea, Indesol nos está apoyando para cubrir los costos de este taller. Son 4 semanas, en cada semana trabajamos con diferentes edades. Yo las invito a que llamen a DIVAC, el 5682 7969, o también en Face, también ahí nos pueden contactar, o en la página. Muchas gracias. Gracias de verdad por estar con nosotros en este programa. Gracias a todo nuestro público y a los testimonios. Gracias. Nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza. Gracias.